Bueno, ya estoy grabando. La clase pasada estábamos hablando al final ya están viendo la presentación, ¿verdad? Estábamos hablando de diseño por contrato, ¿no? Que era como la manera, digamos, en que fijábamos las cosas para tener control sobre cómo se iba a comportar nuestro programa, aún sin saber, por supuesto, en qué condiciones iba a ser usado, ¿no? Decíamos que nosotros no teníamos control, por supuesto, sobre cómo se iba a usar nuestro programa, no tenemos control sobre el software que hacemos, sobre cómo van a usarlo, pero sí tenemos control pleno de cómo se va a comportar cuando lo usen, ¿no? Cuando lo usen bien y cuando lo usen mal también. Entonces, en eso está basado, digamos, el diseño por contrato es lo que se hace para garantizar que eso ocurre, ¿no? En el diseño por contrato, decíamos la clase pasada, eh, teníamos las cosas que nosotros garantizamos, ¿no? Las cosas que garantiza nuestro software, por ejemplo, las postcondiciones, ¿no? Y las condiciones en las que terminan los objetos cuando se ejecutan los métodos que nosotros proveemos en ellos, ¿no? Y también, por supuesto, necesitamos garantizar que se nos garanticen cosas para poder trabajar, ¿no? A eso se refieren las precondiciones. Otra de las cosas que nosotros garantizamos en nuestros programas son los invariantes, ¿no? Invariantes de clase o invariantes de módulo, cosas por el estilo, como sea mejor llamarlos en cada contexto, ¿no? En eso estábamos, hablábamos de eso al final de la clase pasada, ¿no? De las precondiciones, esas cosas que deben satisfacer tanto los parámetros que son pasados a los métodos, como el contexto en el que los métodos son ejecutados. Por ejemplo, a lo mejor el estado del objeto cuando es llamado ese método, ¿no? Todo eso constituye las condiciones que hay que garantizar que se cumplen para poder trabajar, digamos. Y bueno, por supuesto, las postcondiciones son aquellas cosas que nosotros garantizamos en lo que entregamos, ¿no? Yo garantizo que los resultados que entrego son de cierto tipo o tienen ciertas características que le son útiles a quien llamo, ¿no? Los invariantes de clase o como sea mejor llamarlos en cada condición, son condiciones que se garantizan cada vez que se está fuera de la ejecución de algún método asociado con esa clase, ¿no? Poníamos el ejemplo de la clase pasada el caso en el que el invariante de clase, digamos, de un stack es el número de elementos en la pila todo el tiempo es el número de push menos el número de pops, ¿no? Por ejemplo. Ujú. Hablamos también de verificaciones, ¿no? De maneras de verificar cosas en nuestro programa. Hablamos de assertions, que eran, ¿recuerdan? ¿Para qué servían las assertions? Ustedes díganme. Nos permitía comprobar que las condiciones que nosotros estábamos dando como resultado si fueran lo que esperábamos. Ajá. Permitían garantizar que se cumplieran condiciones que no debían ocurrir, ¿no? O sea, cosas que permitían comprobar que las cosas estaban funcionando bien, ¿no? Que se estaba cumpliendo el algoritmo esencialmente que estábamos ejecutando, ¿no? Son las aseveraciones, recuerden, son cosas en donde uno comprueba condiciones sobre variables y cosas sobre las que uno tiene pleno control. Son cosas que están en tu programa y te sirven para darte cuenta de errores en la lógica de tu programa, ¿no? Para eso sirven las aseveraciones. Las aseveraciones se ponen ahí, se compila el programa para que ocurran, digamos, y ya que pasa la etapa de prueba, las quitas, ¿no? O sea, las quitas en el sentido de compilas el programa diciéndole que quite las assertions, o sea, que no las considere, ¿no? Entonces queda ahí ese código, no importa, pues, pero el chiste es que no es parte del código que se ejecuta cuando ya se entregó el software. A diferencia de las excepciones, ¿para qué se usan? Para controlar no, pues, cuando no se están cumpliendo las condiciones necesarias para que funcione tu programa. En efecto, ¿no? Cuando ocurren cosas que nosotros, por cierto, estamos previendo que pueden ocurrir, ¿no? Y sobre las que no tenemos control, sobre aquellas cosas en las que interviene el uso que se le está dando al programa, digamos, ¿no? En efecto, para eso son las excepciones, para lanzarlas cuando sea necesario, digamos, ¿no? Cuando las condiciones no se cumplen, las precondiciones no se cumplen, por ejemplo.
Sí, una breve síntesis, las aseveraciones entonces son para detectar condiciones anómalas que no deberían ocurrir, las excepciones para cosas que sí pueden ocurrir y bendito sea Dios, estamos previendo que ocurran, ¿no? Ujú. Decíamos que, por cierto, ¿no? Que casi siempre cuando hacemos código, lo primero que hacemos en cada método es verificar que se cumplan las precondiciones. Si no se cumplen, lanzamos una excepción y nos negamos a trabajar, ¿no? O parchamos de alguna manera y continuamos trabajando, pues, pero normalmente nos negamos a cumplir con los requisitos que se habían establecido, ¿no? Porque exigimos mucho y trabajamos poco. Habíamos dicho eso, ¿no? Es como la política aquí. Este, eh, eh, y llegamos a esto, ¿no? Este, otra vez es un acrónimo que nos indica, digamos, un conjunto de mm, buenas prácticas, ¿no? De programación. Este, la idea es que cada una de estas cosas es una propiedad que debería de mantenerse, ¿no? Single responsibility, open closed, list of substitution, interface segregation y dependency inversion. Ahorita vamos a explicar cada una de esas, ¿no? La primera, single responsibility, es pues, lo que ya sabemos cuando nos enseñaron diseño o un poquito de diseño en ICC, ¿no? Que las clases deben hacerse responsables de una cosa, de lo mínimo que se puede hacer, que se puedan hacer responsables, ¿no? De una sola tarea. Eso minimiza el código que estamos haciendo para esa clase, minimiza entonces, por supuesto, las pruebas que tiene que pasar, minimiza la depuración, por supuesto, y también facilita el mantenimiento que le demos después a esa clase, ¿no? Hace la clase más reutilizable porque hace solo una cosita que podemos utilizar en otras cosas, ¿no? Y la mezcla de funciones es típicamente más rara que una sola función, así que de hecho es como lo más natural que nos puede suceder además de todo, ¿no? A veces hasta como que está medio forzado hacer que esto no se cumpla, ¿no? Pero bueno, el chiste es que cada clase debe ser responsable entonces de una única tarea, esencialmente. Y eso es una buena idea, ¿no? Este, luego, la siguiente es misma cara, diferentes implementaciones, ¿no? Este, este principio, por cierto, es bastante viejo, o sea, ya existía desde el mundo de la programación estructurada, pero hoy día adquiere todo su carácter. Hoy día, con la programación orientada a objetos, el carácter es polimórfico de veras, pues, ¿no? Cada interfaz puede tener muchas diferentes implementaciones. La interfaz no cambia, de hecho no debería cambiar. La interfaz es entonces cerrada a modificaciones, pero emite diferentes implementaciones, ¿no? Que se apeguen al menos a ella. Así que a eso se refiere el Open Close, ¿no? Abrimos para las implementaciones diferentes y cerramos para modificar la interfaz que especifica los servicios que ofrecemos, ¿no? No modificamos el qué, solamente el cómo, ¿no? Lo hacemos. Ese es el chiste. Y entonces, por supuesto, hoy día pues es la esencia del polimorfismo, ¿no? Que usamos todos los días. ¿Hasta ahorita alguna pregunta? Una duda. Sí. Eso de las invariantes, ¿es necesario tener una invariante para cada módulo o es como recomendable? O... Naturalmente hay invariantes en los módulos y en las clases que haces. A lo mejor no estás del todo consciente de ellos, pero naturalmente hay. Son condiciones que se cumplen sobre los valores que tienen los atributos de tu clase, ciertamente, ¿no? Y siempre va a haber, pues a lo mejor no te has percatado de ellos, pero siempre va a haber. Y de hecho, en buena medida son los que garantizan que tu clase funciona bien, pues, ¿no? Este, en estructuras de datos es donde es más usual, de hecho, hasta percatarse de que están allí, porque después uno demuestra cosas acerca de la estructura de datos con base en los invariantes, ¿no? En la vida normal, pues uno, por supuesto, no hace eso, ¿no? Porque sería muy lento, pero sí siempre están ahí, pues, ¿no? Este, y digamos que es bueno en ciertos sentidos, cuando el software es muy importante, cuando el software es así como muy delicado, sí sería bueno, por supuesto, pues, percatarse de que están ahí y formalizarlas, ¿no? A lo mejor hasta en la documentación es ponerlas. Bueno, por cierto, eh, para presentar la siguiente propiedad, me gustaría hacerles una pregunta. Imagínense que tienen una clase lista, ¿no? Como la que hicieron en estructuras de datos. Y luego tienen que hacer una clase stack, ¿no? Una clase pila.
¿por qué no hacerla como una subclase? ¿Por qué no es buena idea hacerla como una subclase? ¿Ustedes la harían como una subclase? ¿Y por qué no? A ver, ¿qué dicen? Pues no, porque como dicen, una pila no cumple todo lo que tiene una lista y pues sus estructuras son diferentes y los métodos también serían bastante diferentes. Ujú. Sin embargo, seguramente ustedes cuando implementaron una pila, le pusieron una lista, ¿no? ¿No hicieron eso? Dentro. En la implementación. Ajá, sí, alguien va a decir algo. ¿Alguien quería decir algo? Sí, ¿Alguien? profe. Ajá, a ver. En efecto, ¿no? O sea, uno construye la lista poniendo una, digo, perdón, uno construye una pila poniendo una lista dentro de ella, ¿no? Como uno de sus atributos. El atributo principal, digamos, de hecho, de la pila es la lista que está dentro de ella. Pero uno no es herencia ahí, ¿no? Es pues, meter un objeto en el otro, no hacer una subclase. Qué bueno que no lo hace uno así, porque lo que estaría uno haciendo es prohibiendo, o sea, los métodos de lista son generales, ¿no? Dame el enésimo lugar de la lista. ¿Cuántos elementos tienes? Dame el cuarto, borra el quinto, no sé, cosas como esa, ¿no? Cosas que violarían el principio de funcionamiento de la pila. Entonces, no es buena idea implementarlo, no es buena idea implementar una pila como heredera, como subclase de una lista, porque uno tendría que prohibir cosas que ya permite la lista, ¿no? ¿Cómo las prohibiría uno? Pues no sé, haciendo un método que sea, dame el enésimo elemento y pues, entonces le pones código vacío, ¿no? O cosas por el estilo, ¿no? Eso sería terrible, ¿no? Porque estaríamos violando el principio de sustitución de Liskov, ¿no? Este, la idea del principio de sustitución de Liskov es las subclases deben aceptar al menos lo mismo que la superclase, al menos lo mismo. Y además, por supuesto, las subclases deben garantizar al menos lo mismo que la superclase, ¿no? O sea, yo te permitía hacer ciertas cosas, te las debo de seguir permitiendo, punto, ¿no? Nada de prohibir cosas que ya habías permitido antes, porque entonces no es cierto que donde quiera que usabas la superclase, puedas usar a alguien de la subclase, ¿no? Y eso es necesario e indispensable. Las subclases se deben adherir al contrato firmado por sus padres, pues, punto, ¿no? De otra manera, no funcionarían las cosas bien, ¿no? Estaríamos como, pues violando el principio de sustitución de Liskov y es terrible, ¿no? Que estaríamos prohibiendo cosas o no ajustándonos a la interfaz que ya se había establecido, ¿no? Eso es feo. Pues cámara. Entonces, en efecto, por eso no hacemos subclases cuando hay que prohibir cosas que ya se permitían antes, ¿no? Bueno, la que sigue es segregación de interfaz. Ningún cliente, en principio, tendría que por qué depender de aquellos servicios que no usa, ¿no? Es contraproducente, digamos, poseer una clase maestra que provee de una gran variedad de servicios para diferentes clases de clientes, además, ¿no? Añadir un servicio significa recompilar toda la clase y eso significa recompilar a los demás clientes. Eso sería terrible, ¿no? Es mejor tener una interfaz diferente para cada tipo de servicio, por supuesto, entonces para cada tipo de cliente que uno tiene, ¿no? Ese es el chiste. Bueno, chistes, pues, en general, pues entonces ningún cliente debería depender de aquellos servicios que no utiliza. Eso es, digamos, eh, como que yo utilizo servicios de esta clase y no tendría yo por qué estarme fijando en las otras cosas de los otros servicios que no uso para regular mi comportamiento ante esta clase, ¿no? Eso es feo, digamos. La que sigue. Inversión de la dependencia. El chiste es, pues, que no debemos depender de las cosas de bajo nivel, ¿no? Los módulos de alto nivel no deben depender de los de bajo nivel,
sino que ambos deben depender de abstracciones hechas para tal propósito, ¿no? Las abstracciones no deben depender de los detalles. Los detalles deben depender de las abstracciones, eso sí, ¿no? Bueno, y está ilustrado ahí bastante bien, ¿no? Dependemos, en ese caso, de solamente del el engaste de la punta del desarmador, ¿no? En el desarmador. No dependemos del tipo de punta que tenemos, no, eso no, ¿no? Tenemos una abstracción general que es el tipo de entrada del desarmador y dependemos solamente de eso, ¿no? El chiste es que ofrecemos diferentes servicios, a bajo nivel diferentes cosas, ¿no? Pero dependemos a alto nivel de solamente la abstracción inicial, ¿no? Bueno, ese es, entonces, Solid. Esta es la última, es la D de Solid, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Bien, pues ya hablamos en general, de diseño. Hay que considerar algunas cosas que tienen que ver desde el diseño con la implementación, ¿no? Porque, bueno, siempre es necesario pensar en esto que dice aquí, ¿no? El código del programa se divide en dos, en el que tú hiciste y en el que decides utilizar y que otros hicieron. Hasta aquí hemos hablado de diseño, pero pues claro, un buen diseño, aunque siempre se salva de una mala implementación, debe estar respaldado por una buena implementación, ¿no? Así que hay que distinguir, por supuesto, entre el código que ustedes hicieron y el que decidimos usar, ¿no? Y que provenía de otros. Por ejemplo, pues, frameworks o bibliotecas o legacy code, que pues, no es que hayamos decidido usarlo, sino que está allí, ¿no? Chin, cosas como esa. Eh, el buen código, pues por supuesto, deja que el diseño fluya, ¿no? No estorba el diseño, no lo hace tropezar con tonterías, digamos, no mezclamos niveles de abstracción diferentes en el software. Si el objetivo principal del diseño es simplificar la complejidad, la principal cualidad del código es preservar la simplicidad lograda por el diseño, ¿no? Claro. Ya hablamos bueno, vamos a hablar después de una cosa que llamé Shibumi, ¿no? Que es en buena medida lo que se necesita para lograr estas cosas, ¿no? Pero bueno, el chiste es que, bueno, por ejemplo, no llamamos a una rutina que lee toda una colección de datos ocultándonos la complejidad y luego leemos del teclado y verificamos si lo que nos dan es mayúscula o minúscula, ¿no? O sea, no lo hacemos a ese nivel, no, lo haríamos a otro nivel de abstracción más abajo, ¿no? Por supuesto. O sea, no mezclamos las cosas, los niveles de abstracción diferentes en general. Eso es una buena idea para que se mantenga legible, ¿no? Sí, el buen código debe ser legible y, bueno, de hecho, no solo eso, el concepto expresado por él debe ser claro, ¿no? Al leer el código. Así que cuando otro programador lo lea, entienda de qué se trata el programa, qué pretende, cuál es el algoritmo que implementa. La expresión del algoritmo lograda por el código debe ser elegantemente simple, ¿no? Cuando otro programador lo lee y lo entiende y aprecia la simplicidad que tiene el código, seguramente le va a parecer hasta bonito, ¿no? Seguramente ustedes han leído código de otras personas y seguramente han leído código muy feo que dicen así de, ay, guacala. Y otro que leen y dicen, oh, esto está chido, ¿no? Está bastante bonito. Es así como elegante lo que estoy leyendo. Cuando eso ocurre es porque está bien hecho, justamente porque implementó un buen diseño y lo hizo bien, ¿no? No lo estorbó, lo dejó fluir, digamos. Eso también a veces se expresa así, como manténlo simple, ¿no? El código debe ser lo más legible y simple posible. Cuanto mejor se logre eso, el código será más robusto, siempre, ¿no? Y más útil también. Alguien está pidiendo entrar. Listo. Por ejemplo, ¿no? Más de 3 parámetros en una rutina. Uy, no sé, piénsalo bien, ¿no? O los agrupas, por ejemplo, en un objeto, o rompes la rutina en varias, no sé, haz algo, porque más de 3 parámetros es como, no está tan chido, ¿no? Un caso excepcional a la mejor, pero no sé. Solo una actividad, una función, un resultado, ¿no? Es muy importante. Sin efectos colaterales.
Así de que, chin, pues es que yo no sabía que esta rutina al ejecutarla iba a cambiar tal otra cosa, o iba a modificar el estado del objeto de esta manera, ¿no? No está documentado ese cambio del estado, no sé. No uso de cosas que no recibió y que no sean atributos, ¿no? Lo que habíamos dicho no hablo con extraños, ¿no? No sé, más de 20, 25 líneas de código en un método, este, híjole, ¿por qué tan largo, no? ¿De veras necesitas hacer algo así de largo? ¿No podrías partirlo en cosas más pequeñas? No sé. No, eso sí, no hay que dejar que la paranoia nos resulte contraproducente complicando el código, ¿no? Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, pero como en todo hay que lograr un cierto equilibrio, pues, ¿no? Entre las cosas. Este, esta es bastante chida esta ilustración. La única medida válida de la calidad del software es what the fuck por minuto, ¿no? Está ahí un código bueno, digamos, a la izquierda, donde pues, los revisores de código se preguntan un poquito qué carajos está haciendo esto, ¿no? En cambio, el código malo a cada ratito te encuentras con así, pero ¿qué está haciendo aquí esto, no? Esa ilustración viene del libro Clean Code de Robert Martin, ¿no? Que es un clásico. Y pues de hecho es en buena medida lo que vamos a usar después, en las presentaciones siguientes. Luego esto, ¿no? Híjole. eh, Vamos a usar, a veces tenemos que, ni modo, usar código viejo. Y suele suceder que lo que necesitamos fue hecho hace tiempo, a lo mejor hasta por nosotros mismos o por alguien más, ¿no? Pero bueno, ¿estamos seguros de que las circunstancias de uso y los requisitos con los que se diseñó aquel software son aplicables a nuestro contexto actual? No sé, ¿no? No es raro, por ejemplo, que usemos código que suponía que usábamos una codificación ISO 8859, ¿no? Eso me ha pasado con programas viejitos, ¿no? Estaba yo leyendo caracteres que suponía yo que eran ISO 8859 y pues la manga, ¿no? Ahora ya es UTF-8 o Unicode y entonces así de, uy, mi programa viejito pues ya no sirve, ¿no? Hay que modificarlo para que realmente funcione. Y está gacho porque yo usaba una biblioteca, digamos, donde la codificación estaba suponiendo que era ISO 8859, ¿no? Entonces, cosas como esa. Entonces, habría que verificar siempre las cosas antes de usarlas así arbitrariamente, ¿no? Las condiciones cambian y entonces a lo mejor las circunstancias en las que fue hecho aquel software ya no se cumplen más, ¿no? Este, y bueno, las bibliotecas que elaboran terceros, eh, seguro que sabes cómo usarla. Está chido eso de no pretender descubrir el hilo negro cada vez, ¿no? Que de utilizar algo que alguien más ya hizo, que ya te resolvió un problema, ¿no? Este, pero podemos asegurar que las cosas que usaremos han sido probadas, cumplen con nuestros requisitos funcionales, están bien documentadas, seguro hacen lo que tú crees que hacen. No sé, a veces uno cree que deberían funcionar de cierta manera porque es como lo más lógico para uno y realmente eso no es lo que tenía en la mente el programador de aquella cosa, ¿no? Los parámetros significan eso que tú estás pensando, los parámetros que reciben los métodos y las funciones de esas bibliotecas significan eso que tú pensaste o no. Esta variable de aquí es el tamaño de quién, del buffer o el tamaño del paquete de red que vas a enviar, no sé, ¿no? ¿Y el código es seguro? Híjole, ¿no? En uno de los problemas que vamos a abordar en este semestre, cuando lo resolví, utilicé la biblioteca OpenSSH, ¿no? En C. Creo que ya les mencioné, no es la biblioteca de seguridad en el mundo, ¿no? La más utilizada por todos los programadores. Un chorro de sitios web están basados en ella. Está documentada del carajo, ¿no? O sea, nunca encontré una documentación razonablemente bien escrita de esa cosa. Tenía que estarla usando, digamos, haciendo pruebas para ver si funcionaba como yo estaba suponiendo o no, ¿no? Ensayo y error. Este, Me topé con ese problema de este parámetro, ¿qué significa? ¿No? Chale, no viene la documentación que hago, ¿no? Y luego, además, por cierto, hace algunos años, hace unos 4 o 5 años, le encontraron un bug, ¿no? Y, uy, entonces, bueno, siempre hay que tener cuidado con esas cosas, con las bibliotecas que uno utiliza, o el software que uno utiliza, los frameworks que uno utiliza de terceros, ¿no?
Este es un ejemplo de código inseguro, ¿no? Este, ¿Qué tal si la entrada que está ahí tiene más de 1000 caracteres, ¿no? Está suponiendo que tiene 1000 caracteres. Chin. Mm, cuando haces esto de aquí de string copy de aquí para acá, ¿qué tal si es más grandota, no? Es nuestro deber asegurarnos de que esas cosas no ocurran. Tendríamos que haber checado las cosas. Tenemos que hacer código más seguro, nosotros código más seguro. Más como ¿no? Ya se copia la cadena, pero pues por supuesto verificando el tamaño razonable, ¿no? Y además asegurándonos de que termine en nulo, ¿no? Como debe de ser en C. Cosas como esa, pues, ¿no? Es algo que uno debería estarse educando para hacer todo el tiempo. ¿No tienen preguntas? Ok. Pues bueno, eso es todo lo de la clase del día de hoy. Ayer, por cierto, ya resolvieron ahora sí todas sus dudas y preguntas acerca de lo que hay que hacer, ¿verdad? En el proyecto. Este, Está chido porque la idea era que les pasara lo mismo que nos pasó a nosotros cuando resolvimos esos problemas, ¿no? En efecto, no estaba todo totalmente especificado. Ustedes tenían que rascarle para especificarlo bien. Ustedes tenían que verificar verificar las cosas, digamos, ¿no? Este, Porque así suele sucedernos a todos, ¿no? Llegan y, pues tengo este problema. Y esa descripción del problema que le hacen a uno normalmente es sumamente ambigua y no dice todo absolutamente lo que se necesita, ¿no? Y entonces uno está averiguando y después de un rato así de, ¿tú lo que quieres es esto? No. O, es esto. No, sí. Ok, ¿no? Y después de 2, 3 días de platicar con la persona, entonces ya uno tiene una idea más clara. Y a veces todavía imprecisa, pero más clara de lo que había que hacer, ¿no? Este, eh, Esta vez el problema inicial lo dejó Jimena. Normalmente el que usaba yo antes, digamos, era más feo, entonces por eso preferimos el de Jimena. El mío, el problema inicial mío de este curso normalmente era un problema que me había planteado en algún momento una antropóloga, ¿no? Y llegó la antropóloga y me dijo que tenía que hacer su tesis, ¿no? Y su tutor necesitaba hacer eh, cambios de fechas frecuentes, ¿no? Pasar el calendario náhuatl que se utilizaba en el altiplano, que se llama Tonalpohualli, al calendario que se utilizaba en Europa, ¿no? El calendario, digamos, occidental normal. Tenía que hacer esos cambios de fechas. Y entonces me dijo, pues, haz un programa que lo haga, ¿no? Yo ni siquiera sabía que eso se podía, ¿no? Entonces, yo era estudiante en ese entonces de matemáticas, entonces me puse a averiguar qué carajos había que hacer, ¿no? Y pues resulta que había un chorro de calendarios diferentes y había que ver cuál de ellos, y había un chorro de tipos de correlaciones diferentes, porque algunos autores, este, historiadores, pues dicen que tal fecha corresponde con tal del calendario, y otros dicen, no, no es cierto, es esta otra. ¿Cuál correlación uso, no? ¿Cómo le hago para fijar el punto de inicio? Todas esas cosas fueron preguntas que fueron surgiendo después de 2 semanas de estar leyendo tarugada y media que tenía que ver con la historia de México antigua, ¿no? Y pues total, pues por supuesto tuve que ir con la chava y con su tutor y así de, oigan, pues ¿cuál correlación uso, no? La de Alfonso Caso, la de este otro cuate, ¿no? Pues usa esta, ¿no? Esa es la que vamos a usar aquí. Perfecto, ¿no? Entonces uno se va enterando del problema real cuando ya le está rascando al problema, ¿no? Y eso siempre pasa, pues, ¿no? Entonces esa era parte del chiste, que, digamos, se enfrentaran a eso, a la incertidumbre, al no saber dónde estaba uno parado, ¿no? Hasta después. ¿Preguntas? ¿Sobre el proyecto o sobre la diapositiva? Sobre lo que ustedes quieran. A lo mejor del proyecto no puedo resolverlo yo, pero pues bueno. A mí yo tengo una dudita del proyecto. La salida, ¿cómo tiene que ser exactamente? O sea, digamos, se tienen que dar una salida para cada uno de los pedidos Yo creo que sí, o pero, salidas. pues echa la pregunta en el chat entonces, para que la conteste Jimena, Va. ¿no? Órale.
Es para el 9 de octubre, ¿eh? También creo que estaban medio estresados porque creían que era para hoy, ¿no? O algo así. No, 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 es para el 9. No, no se preocupen tanto. Bueno, sí preocúpense, pero no tanto. ¿Más preguntas? Cámara. Entonces es todo por la clase de hoy. Nos vemos el lunes, ¿no? Cuídense mucho. Gracias, profe, que tenga buen fin de semana. Si necesitan algo, pues estamos en el chat. Algo y no necesariamente académico, como ya les dije, ¿no? Si tienen algún problema o algo, entren con nosotros. Sale. Buen fin de semana igual para ustedes. Gracias, profe.